Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a Inteligencia Económica. Como ustedes ya saben, este es un canal en donde yo he pretendido hacer algunas explicaciones frente a temas relacionados con la economía. En esta oportunidad he tratado de acercarme un poco a los temas relacionados con el pensamiento económico, con la teoría económica y algunos elementos de naturaleza histórica que pueden resultar relevantes. La pretensión no es hacer una explicación detallada sobre las escuelas del pensamiento económico, sino simplemente transmitir algunas cápsulas que sirvan de introducción a un estudio mucho más complejo y profundo de la economía. Bueno, en el video anterior comencé hablando un poco sobre la teoría planteada por algunos mercantilistas y me gustaría profundizar un poco sobre algunas figuras que plantearon algunas ideas bastante notables en el mismo mercantilismo. Por ejemplo, tenemos a figuras como Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribió una obra conocida como El Leviatán, y en esa obra Thomas Hobbes deja en claro de manera explícita el hecho de que el comportamiento de los seres humanos y de la sociedad en la que los seres humanos se desempeñan tiene una base fundamentalmente individualista. El individualismo significa que el comportamiento de las personas se basa fundamentalmente en el egoísmo, es decir, en el amor propio, y que ese es un elemento que debía tenerse en cuenta a la hora de estudiar no solamente la estructura social, sino también las dinámicas económicas de esa sociedad. Hay sobre el siglo XVII un periodo en el cual, y esto también se puede establecer en cierta parte del siglo XVIII, una situación en la que la intervención del Estado, planteada inicialmente por los mercantilistas, empieza a generarse cada vez más difícil. La presencia de algunos monopolios que empiezan a generar unas situaciones de desequilibrio, no solamente económico, sino social en la economía, y el aumento de la competencia entre las diferentes ramas de la economía empiezan a reflejar una necesidad por el desarrollo de una revolución industrial. Este es un rasgo muy importante dentro de la teoría económica, puesto que va a plantear nuevas posiciones frente al comportamiento de la actividad productiva y de la economía como un todo. Vale la pena destacar dentro de la gran cantidad de autores que se encuentran en el pensamiento mercantilista, autores como William Petty. William Petty incluso es considerado por Carlos Marx como un clásico de la economía, porque William Petty fue uno de los primeros autores en plantear que la generación de riqueza o la producción de valor en una sociedad se encuentra fundamentalmente determinada por una fuente originaria que no es otra que el factor trabajo. Es decir, William Petty fue uno de los primeros autores que planteó que el trabajo es la fuente generadora de valor o riqueza. Plantea también William Petty una profunda preocupación porque los impuestos que son aplicados por el Estado tengan una financiación exclusivamente enfocada hacia actividades como el comercio y la industria, que a su vez posibiliten generar empleo para las personas
y que eso, digamos, de alguna manera retribuya aquellas capas sociales que tengan una situación de vulnerabilidad. William Petty no solamente establece que el trabajo es la fuente de valor o riqueza en una sociedad, sino que también establece que es una medida de valor. Es decir, la forma en que se puede medir si el valor de un bien o de una mercancía o de un servicio es más alto o más elevado, tiene que ver con la cantidad de trabajo que está inherentemente constituida dentro de esa producción de ese bien o servicio. También establece unas posiciones frente al salario y su planteamiento al salario es que el salario debe permitir la subsistencia de los trabajadores. Si el salario es más elevado, puede afectar de manera negativa la productividad de un trabajador. Y si ese salario es bajo, entonces no va a poder permitir el financiamiento de ese mínimo que el trabajador necesita para poder reponer sus energías y continuar con una nueva faena productiva. Hay autores como John Locke, Dudley North, John Law y David Hume, que tienen unos planteamientos que son muy relevantes dentro de la escuela mercantilista. Por ejemplo, nosotros encontramos autores como North que son muy importantes porque plantearon que el mundo podía ser entendido como una unidad económica en sí misma, que tenía un comportamiento muy similar al que pudiera tener, por ejemplo, la economía de un país. Esta percepción de North hace que sin muchas dificultades nosotros encontremos los orígenes del proceso de globalización en el que todos nos encontramos actualmente. Por su parte, Locke planteaba, por ejemplo, frente al dinero, que el dinero constituía un imaginario colectivo que había sido creado por el consenso común. Planteamiento que por supuesto establece que el dinero entonces era un tipo de bien que tenía un valor porque la sociedad se lo confería imaginariamente, pero que en realidad, digamos, simplemente se constituían un símbolo que permitía el intercambio de bienes y servicios. Esta idea llevó, por ejemplo, a que analizando un poco el dinero y la cantidad de dinero que estuviese en una economía, los mercantilistas determinaran que la oferta de dinero era la causa de que las tasas de interés, que son precisamente su precio, bajaran o subieran. Por ejemplo, si existe una gran cantidad de dinero, entonces las tasas de interés bajaban, o si el dinero que se ofrecía era reducido, entonces las tasas de interés subían. Autores que plantean esto de manera más clara, por ejemplo, se encuentran en Thomas Moon o en John Locke. También es importante establecer que, por ejemplo, John Law se preocupó por el hecho de que hubiese una tasa de crecimiento de los precios, que no es otra cosa que una inflación que afectara el comportamiento de las empresas y sobre todo de aquellas que tuvieran alguna relación con las actividades especulativas. Lau
rechazó la idea planteada anteriormente sobre que el dinero era un instrumento eminentemente imaginario. Por el contrario, él establecía que el dinero sí tenía un valor y que ese valor obviamente tenía esa característica porque tenía utilidad, sin que uno tuviera como un error muy significativo a la hora de hacer esta afirmación. Uno podría decir que Lau es uno de los primeros pensadores económicos que planteó una teoría subjetiva del valor. Hablando un poco sobre lo que planteaba David Hume, él refuerza todavía más la idea de que los precios están relacionados de manera proporcional con la cantidad de dinero, lo que establece aún más como uno de los aportes de la escuela mercantilista el hecho de una teoría cuantitativa del dinero. También el mismo David Hume planteó que el comercio es una de las actividades que contribuye a la acumulación de capital y que de alguna manera esa acumulación de capital implicó un incremento del número de prestamistas de capital. Así que, por otro lado, el comercio también estimulaba el desarrollo de la competencia y que estos dos factores, por un lado el hecho de que hubieran unos prestamistas que de alguna manera posibilitaran un capital para financiar las actividades de los nuevos comerciantes y por el otro el hecho de que hubiera una competencia entre los mismos, implicaba una rivalidad entre este sector de la economía, rivalidad que se veía reflejada en que se reducían las tasas de ganancias y por lo tanto también se reducían las tasas o los tipos de interés. Richard Cantillon y Stewart son pensadores económicos que no podemos pasar por alto cuando hacemos una revisión sobre el mercantilismo. En el caso, por ejemplo, de Richard Cantillon, él plantea que el Estado es un factor muy importante a la hora de determinar una balanza comercial favorable y más precisamente que si es posible tener un excedente de exportaciones sobre importaciones, esto mismo podía generar una mayor cantidad de dinero y que esa mayor cantidad de dinero podía generar un incremento en los precios, sobre todo de la tierra y del factor trabajo. Luego, en Richard Cantillon tenemos una, digamos, aplicación de la teoría cuantitativa del dinero a una situación que, siendo muy positiva, como por ejemplo el hecho de que se tenga mediante unas políticas de Estado una balanza comercial en donde nuestras exportaciones superen a las importaciones y por lo tanto se genere unos recursos, planteaba Cantillon que esos recursos, si llegan a ser excesivos, pues generan una presión sobre los precios, fundamentalmente de la tierra y del trabajo, que son factores productivos, y que finalmente terminaban afectando un poco el mismo comportamiento de la economía. También podemos plantear que Cantillon sugirió que puede existir un exceso de recursos en una economía y que ese exceso de recursos, esa oferta de dinero excesiva, es una cantidad de recursos ficticios que cuando se ocasionan las crisis
fruto de un elevado nivel de precios y de una reducción en la capacidad productiva de la economía, junto con una menor capacidad de empleo y de ingresos, entonces tendían a desaparecer. Finalmente, para terminar esta parte del pensamiento mercantilista, me gustaría comentar un poco el planteamiento esbozado por Stewart frente a el mercado. Él plantea que, por ejemplo, si en un momento dado la demanda, que no es otra cosa que esa expresión de las necesidades que tiene una sociedad frente a la cantidad de bienes y servicios, es más pequeña que la oferta, que en últimas es también una expresión de la cantidad de bienes y servicios que es capaz de producir una sociedad, entonces al tener una demanda más pequeña que la oferta, lo que se equivale a que la oferta es mayor que la demanda, pues eso conduce a que los precios se redujeran y que al reducirse los precios se destruían o se reducían las ganancias de los empresarios y que eso obviamente iba a implicar una posible pérdida para los mismos. Por el contrario, si la demanda supera a la oferta, entonces lo que se tiene es que los precios se incrementan y al incrementarse los precios, pues se incrementa el margen de ganancia de los empresarios y por lo tanto esto les es favorable. Por lo tanto, Stewart planteaba que cuando se producen una serie de desequilibrios, es necesario que exista una intervención del sector público que sea eficiente para controlar un poco situaciones en donde se puedan generar no solamente problemas de naturaleza económica, sino también problemas de naturaleza social. Así las cosas, entonces, el pensamiento mercantilista no está conformado únicamente por unos pocos autores. De hecho, lo que se ha hecho en esta pequeña cápsula es trabajar algunos de los pocos autores que se nos presentan de entrada, porque en realidad existen una serie de pensadores que en algún momento tuvieron alguna comunión de ideas, como por ejemplo en el caso de la teoría cuantitativa del dinero, pero que también tenían diferencias con respecto, por ejemplo, a temas como la participación del Estado, el tema sobre la balanza comercial y en general uno puede encontrar que si bien existen algunos planteamientos comunes, también existen algunas divergencias, como por ejemplo la planteada sobre si el dinero es un bien que tiene un valor imaginario o no. De todas maneras, es muy relevante estudiar con profundidad a los mercantilistas porque a partir de ellos vendrán una serie de pensadores que tratarán de colocar las bases de la economía moderna a partir del conocimiento y la exploración de una serie de planteamientos que más adelante se van a conocer como los planteamientos de la escuela clásica. Por favor, si existe alguna duda, algún comentario, algún aporte, pueden ustedes dejarlo en la caja de comentarios. La idea es simplemente señalar algunos aspectos que contribuyan al estudio de la economía y que permitan que podamos aprender de la misma de una manera analítica y propositiva. Muchas gracias a todos por su atención.